Hay lugares que solo existen en sueños, pero este es real. Bienvenidos a Pueblo Escondido, un pueblo fantasma que fue un campamento minero hasta 1969. En este video vas a conocer cómo llegar, la historia del lugar, dónde podés dormir y todo lo que podés hacer. Además, te vamos a mostrar una cascada alucinante que queda muy cerquita de este pueblo. Somos Juan y Gi de Viajando se llega. Hoy estamos en Merlo San Luis, donde vamos a ir a explorar un lugar ideal para todos los que aman la aventura. Durante las dos guerras mundiales llegaron a vivir aquí 400 obreros que trabajaban en la extracción del tungsteno. Hoy, esta mina abandonada funciona como refugio y hostel de turismo aventura. Llegar no es nada fácil, pero es una experiencia única e inolvidable. Al final del video, contanos si sos uno de los muchos valientes que se animan a adentrarse en las profundidades de la Sierra de los Comechingones. Para empezar con esta aventura hacia Pueblo Escondido, vamos a dejar la casa rodante en un camping. Estamos preparando el mate para irnos. Nosotros elegimos la opción de ir a caballo. Estás un poco nerviosa vos para hacer esta aventura, ¿por qué? Tiene muchas curvas cerradas. A vos eso te marea. Mucho me mareé. Bueno, mucho. Tenemos un video, que es el del viaje en submarino, lo dejamos acá arriba, si no lo viste, en donde se metió en un submarino y casi vomita todo adentro del submarino. ¿La pasaste mal? La pasé muy mal. Bueno, lo que sí, vamos a estar afuera todo el día. Tenemos que llevar mucha agua para tomar, algo para comer, no sé, hiciste sándwiches. Hice unos sándwiches para que podamos comer. Agua. El mate. Esencial el mate. Yo estoy muy nerviosa, puedo decir que yo me voy a animar. Entonces en un ratito ya nos vienen a buscar, nos vamos, hacemos el camino del filo, nos subimos a los caballos. Bueno, ¿ya estás lista? Estoy lista. ¿Nerviosa? Un poco. Bueno, listo, es hora de irnos. Vamos. Pueblo Escondido se encuentra ubicado en Córdoba, junto al límite de San Luis, a los pies del Cerro Áspero. Hay dos formas de llegar a este pueblo abandonado, desde La Cruz en Calamuchita, Córdoba, o desde Merlo San Luis. Nosotros elegimos el camino desde Merlo para poder visitar también la cascada conocida como El Salto del Tigre, que te mostraremos más adelante en el video. A medida que subimos los 20 kilómetros hasta la cima, la altura se eleva a 2.200 metros. Las vistas son realmente impresionantes y hay varios miradores desde donde podemos observar toda la inmensidad del camino. Una vez que llegamos al filo, se termina el asfalto y debemos hacer 2 kilómetros de ripio hasta encontrarnos el cartel Los Vallecitos. Ahí giramos y seguimos 4 kilómetros más hasta llegar a un montículo de piedras, llamado comúnmente Pirca, que indica que es el punto para dejar nuestro vehículo. De acá en más, solo vehículos 4x4 y motos enduros pueden continuar, ya que el camino presenta gran dificultad. Luego caminamos 1,5 kilómetros hasta el puesto del Tono Albornoz. Figura en Google Maps. Según la época del año, pueden llegar a cobrar una entrada por pasar por la propiedad. Pero más fácil, acá te lo dejamos en este mapa. Desde el puesto del Tono Albornoz, caminamos 1,5 kilómetros y llegamos a una bifurcación. Haciendo 500 metros a la derecha tenemos la cascada Salto del Tigre y a la izquierda tenemos el camino que nos lleva a Pueblo Escondido. Son alrededor de 2,5 kilómetros y se puede realizar caminando. Nosotros decidimos hacerlo a caballo. Te vamos a mostrar un poco de todo lo que fue llegar hasta el pueblo. Como podemos ver en las imágenes, el acceso a las minas era muy difícil, lo que contribuyó a que la zona quedara aislada. Desde 1995 se puede visitar los restos del campamento minero de forma turística para ver las condiciones en que vivían y trabajaban los mineros. El clima estaba frío en lo alto de la sierra, por momentos llovía y había niebla. Una vez que llegamos al lugar, comenzamos a recorrer el camino a caballo. Poco a poco nos acercamos a la mina abandonada. El terreno tiene subidas y bajadas. A pesar de estar todo mojado, los caballos, firmes y seguros, conocen el suelo de memoria. Poco a poco nos acercamos a Pueblo Escondido, ese rincón de la sierra que parece resistir el paso del tiempo. Un lugar que no se deja conquistar fácilmente, pero que a quienes logran llegar les regala una experiencia única. Lo más difícil es saber que no tenemos el control de los caballos y pasan muy cerquita del precipicio. Pero ¿cómo llegó un pueblo lleno de vida a quedar totalmente abandonado? A principios del siglo XX, en las sierras de Córdoba se descubrió un importante yacimiento de tungsteno,
un mineral valioso por su dureza y resistencia al calor, el cual era utilizado para la fabricación de armas y material bélico en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Para facilitar el trabajo, se construyó un pequeño campamento en medio de las montañas, conocido como Pueblo Escondido. Vivir en este lugar no era nada fácil. Las condiciones eran duras, con inviernos fríos, caminos escarpados y un acceso limitado a recursos básicos. Las instalaciones de extracción y procesamiento de tungsteno se encontraban en la confluencia de 3 arroyos, cuyas aguas eran vitales para el lavado de los minerales, que se extraían sin el uso de productos químicos. Mientras caminamos hacia el pueblo entre la vegetación, podemos observar desde lo alto una imagen de película. Es realmente increíble este lugar. En la actualidad está reformado como refugio de montaña o hostel, en donde podés pasar la noche. Si tienen la posibilidad de quedarse a dormir, lo recomendamos para que puedan recorrer a fondo todo el lugar y conocer su historia. La mina de Cerro Áspero funcionó desde 1895 hasta 1969, donde quedó en el olvido. El bajo precio internacional del tungsteno y el agotamiento del mineral de mayor calidad fueron algunas de las causas del fin del pueblo. La veta principal fue trabajada en un recorrido de 180 metros y a una profundidad de 35 metros. Durante algunos años, la mina prosperó extrayendo grandes cantidades de tungsteno que se enviaban a diferentes partes del mundo. Sin embargo, con el tiempo, la demanda del mineral disminuyó y la explotación dejó de ser rentable. Esto llevó al abandono total del campamento minero en 1969. Cruzar el puente colgante para ingresar al pueblo es una experiencia inolvidable. Las ruinas de las antiguas casas y las construcciones que aún resisten el paso del tiempo nos envuelven en una profunda nostalgia. El silencio del lugar invita a reflexionar sobre cómo todo tiene un final, pero a veces, como en este caso, todo se reinventa con el paso del tiempo, como este lugar que ha renacido como un destino turístico para los aventureros. En su época de esplendor, había en Pueblo Escondido decenas de trabajadores, instalaciones de molienda, concentración y separación de minerales, una usina propia, hospital, viviendas para mineros y jefes, teléfono, un cablecarril de 300 metros de longitud para bajar el material hasta la planta y un surtidor de combustible. En la actualidad posee un restaurante que su plato recomendado son los espaguetis caseros, con diferentes salsas, y su cerveza artesanal. También sirven sándwiches de bondiola, jamón crudo, entre otras cosas. En el lugar también hay un pequeño museo llamado Leonardo da Vinci, que se encuentra donde funcionaba la usina que servía para alimentar de electricidad todo este pueblo. Hoy en día todo está completamente abandonado y se puede visitar en este recorrido. Pueblo Escondido es una visita ideal para los amantes del trekking, aunque se requiere un buen estado físico para llegar y no se recomienda venir con menores, ya que la dificultad del recorrido es media y hay mucho para caminar y visitar. Por ejemplo, en lo alto de la colina tenemos la antigua iglesia. En el recorrido por el lugar se pueden avistar cóndores, diferentes aves, pumas y otros animales de la zona. Continuamos camino hacia la bifurcación para visitar el Salto del Tigre, una impresionante caída de agua de aproximadamente 22 metros de altura, que desemboca en una olla natural de alrededor de 30 metros de diámetro y una profundidad de 10 metros. Lo bueno es que en verano podés bañarte y refrescarte después de la caminata. Te vamos a dejar algunos tips para organizar tu viaje. Súper importante, lleva mucha agua para hidratarte. Averiguar bien el pronóstico antes de ir y llevar el abrigo adecuado. Llevar impresos los mapas, ya que posiblemente no tengas señal de celular. En caso de llevar el celular con Google Maps, tener descargados los mapas antes de ir. Llevar una muda de ropa para bañarte en el Salto del Tigre y calzado adecuado para caminar, caminar y caminar. Dejanos en los comentarios si te gustó Pueblo Escondido. Mirá en este video de acá en donde visitamos otro pueblo que te va a encantar.